capítulo 1. Se pone de pie por reverencia al Señor y a su palabra. Y note lo que dice aquí, está puesto, y esta es la versión 1960, pero esta versión dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. ¿Quién? Dice aquí, ¿quién? Quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu palabra, cual es viva y eficaz, actuando poderosamente en nuestros corazones, haciéndonos entender que la garantía de ser salvos es grande, porque tu Espíritu Santo, tu Espíritu Divino nos ha llenado, nos ha sellado, y hay esperanza en ese Espíritu, en tu Espíritu redentor, fortalecedor, empoderador. Te alabamos y declaramos tu palabra que fluye con libertad en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese dándole gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo traigo un título y es este: esto tiene garantía. Así, esto tiene garantía. Y yo quisiera que usted pensara muy bien qué es para usted Dios. Porque Dios, hermanos, es un ser, por no decir el único ser, el primero y el último. Y ese ser lo escogió a usted y me escogió a mí para grandes cosas. Y en este tema, que pues es el Espíritu Santo de lo que vamos a hablar, es importante entender por qué Pablo, el apóstol, a nosotros nos dirige este mensaje, que de hecho fue dirigido a la iglesia de Éfeso. Pero Pablo está interesado en que entendamos algo todos aquí, y que todos los de Éfeso entiendan esto: que sin el Espíritu Santo la esperanza o la probabilidad de ser salvos es muy poca. Alguien no está a favor de eso, pero es así. La esperanza es muy poca. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el poder del Espíritu Santo, o el poder del Dios Altísimo, el Espíritu de Dios, no lo fortalece, no lo capacita, no lo empodera, no lo llena y no lo anima. El Espíritu de Dios es para empoderarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para darle lo necesario para combatir en este mundo de maldad. Éfeso era una iglesia en esos tiempos, en su primer desarrollo, fue una iglesia que necesitó algo: ser llena del Espíritu Santo, tener el poder del Espíritu Santo. Muchos no van a apoyar esto, y es pobre su teología. ¿Por qué? Primero, porque no leen la palabra de Dios, y segundo, porque les van a importar poco las palabras de Dios o la palabra de Dios. Por ejemplo, la iglesia tradicional te reduce Espíritu Santo a Dios, nada más. Pero ser lleno del Espíritu Santo es más que creer y pensar en Dios. ¿Oyó? Es más que creer y pensar en Dios. La iglesia tradicional, que es la iglesia romana, es un asunto en el que la iglesia o ese movimiento tiene muy poco interés en que alguien sepa y entienda qué es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente por esta razón: porque en el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios, se sabe el camino, se sabe la verdad y se sabe la vida. Se entera uno de la verdad, del camino y de quién es la vida, que es el mismo Espíritu, como dice en otra escritura, dando y llenando y guiando conforme a su voluntad. Amén. Porque el Espíritu es uno,
Y el fruto del Espíritu, que es amor, paz, fe, paciencia, benignidad, de los nueve frutos que son de un mismo espíritu, están en Dios. Amén. Quiero que entienda bien esto, que sin el Espíritu Santo nosotros nunca vamos a lograr nada. Preocupado sí estoy. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que bautizamos y no ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, habla en nuevas lenguas. Eso es así. Y la iglesia caminará y siempre enseñará que necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, la Biblia en Hechos capítulo 19, verso 1, la Biblia dice exactamente, o nos explica por qué Pablo le habla así a los efesios. Note lo que dice el verso 1 del capítulo 19 de los Hechos. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y allí encontró a algunos discípulos. La Biblia dice que eran 12 varones. La Biblia no dice de quién eran discípulos, pero yo pienso y yo sospecho que no eran discípulos de Pablo. Tampoco, no entiendo si eran de el profeta Juan el Bautista. La Biblia no dice, pero dice ciertos discípulos. No sabemos de quién, porque Apolo aquí ya es evangelista, ya anda de ciudad en ciudad. La Biblia señala que estaba en Corintio, pero un capítulo antes, en el capítulo 18, la Biblia dice que una pareja, Ananías y su esposa, andaban evangelizando o platicando o reuniéndose, estando con gente judía, y escucharon a Apolo. Y la Biblia dice que cuando Apolo, un hombre elocuente de mucha palabra de Dios, le faltaba algo, le faltaba creer en el Señor Jesús. Y dice la Biblia que lo pusieron en el camino más exacto. Algunos dicen que eran discípulos de Apolo, no sabemos, pero lo que sí dice que eran ciertos apóstoles, ciertos discípulos. Y Pablo, cuando los encuentra, la pregunta que les hace es esta: ¿y ustedes de quiénes son discípulos? No. ¿Recibieron o recibisteis el Espíritu Santo ustedes cuando creyeron? Esa es la palabra. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, o no hemos ni oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron: entonces, ¿qué bautismo ustedes recibieron? Les dice el apóstol Pablo. El bautismo de Juan. Entonces aquí ya dice que son discípulos de Juan, pero Juan ya murió. No se sabe qué doctrina tenían ellos, ni se sabe cómo se movían ellos, porque dice ciertos discípulos, pero no dice si de Juan o simplemente el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era ¿para qué? Para arrepentimiento. Eran hombres piadosos, como dice la Biblia. Eran hombres que respetaban. Eran hombres que ya habían cambiado, estaban arrepentidos, pero les faltaba algo. Pablo les explicó. Eso es lo que hizo Pablo. El verso 4 lo dice del capítulo 19 de los Hechos. El bautismo de Juan no era más que bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados, así dice literal, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Pablo les impuso las manos, dice literalmente, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y a qué más? Y a profetizar, promesa. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dijo Pedro en el capítulo 2. Amén. Verso 38. Y también recibiréis la promesa que es para ustedes y para todos los que el Señor llamase. Y dice, y eran en total 12 hombres que estaban en Éfeso. Entonces,
Pablo les habla con libertad en el capítulo 1 de la carta a los Efesios y les está diciendo: cuando ustedes creyeron en ese mensaje, en el mensaje del evangelio que es la salvación, ustedes mismos ahí fueron llenos del Espíritu Santo, y dice literal, y fueron sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención, que es el sello, o es la garantía de que el Señor está con ustedes, de que el Señor actúa en ustedes. Yo sé que se necesita el Espíritu Santo. Mire, el Señor estaba interesado, y alguien diga conmigo: el Señor está interesado en que yo reciba el Espíritu Santo. Lo dice en Hechos 1, verso 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el interés del Señor era vasto y era grande, porque allá en el capítulo 16 de San Juan, en el verso 7, para ser más exactos, el Señor dijo una palabra, y es esta: me conviene irme, y les conviene ir, y les conviene a ustedes dejarme ir. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, dijo el Señor, entonces recibiréis la promesa, el poder del Espíritu Santo. Mire cómo dice: pero les digo la verdad, dijo el Señor, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. O sea, es que el Señor se tenía que ir, o el Señor tenía que regresar al lugar donde estaba antes, y entonces comenzaría una operación. Diga conmigo: comenzaría una operación que era igual, pero diferente. ¿Por qué diferente? Porque el Señor Jesús, que era humano, todo humano, pero también todo Dios, porque la Biblia dice allá en Romanos 9:5 que Jesús es Dios. Porque así dice la Biblia. Él ya no iba a estar aquí, pero iba a estar el Espíritu Santo. Dios mismo iba a moverse, pero ya no en la persona de Jesús, sino que en nosotros nos iba a capacitar con poder, con autoridad. Pero era necesario, oiga bien, creer en que eso iba a pasar, porque los discípulos no están creyendo. Y aquí puede haber alguien miedoso, perdóneme, cobarde, que le tiene miedo a Dios. Le voy a contar esta experiencia. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, hermanos, yo tenía una idea muy loca, digámosle así, de que Dios me iba a golpear. Y si llegaba un pastor a ponerme las manos, como yo ya sabía del Espíritu Santo, yo cerraba los ojos y le hacía así, porque yo pensaba que Dios me iba a golpear. Tenía yo miedo. ¿Por qué? Porque cuando no sabes qué es eso, tienes miedo. Y la Biblia dice que nosotros no constrictemos al Espíritu. ¿Sabía que el Espíritu Santo no desciende en alguien que tiene miedo? Eso se iguala a incredulidad. O sea, Dios no es malo. Dios no golpea. Cuando llena con su Espíritu, tu lengua se adormece, viene un fuego, se siente en todo el cuerpo, y tú comienzas a hablar en lenguas de una manera extraña. Y la Biblia dice que nosotros, cuando recibimos esas lenguas, ¿sabía que tenemos que practicarlas? Yo he oído a gente que yo no sé por qué dice eso. Yo nada más hablo en lenguas cuando estoy en bendición. No, así no opera eso. Es un don, es algo que ya está en ti. No es cuando Dios desciende, Dios ya está en ti, adentro de ti. Tú eres, por eso dije constrictamos. Lo apaga tu poca fe, tu poco interés por congregarte, tu poco interés por servirle, tu poco interés por honrarlo con tus bienes. Hay muchas formas de las cuales Dios no se puede, o no tiene la capacidad tu cuerpo de resistir la gloria de Dios, porque tú lo permites. Tú eres el responsable de que Dios se mueva en ti o de que no se mueva. Pero algo sí es cierto: el Espíritu Santo, como dice el título, es la garantía. Esto tiene una garantía, y es de que Dios está con nosotros. Y el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es así. Si el Señor dijo: os conviene que yo me vaya,
para que yo envíe el Consolador. Eso conviene. Y hay gente que dice, no, así estoy bien. Mire, por eso hay tanto pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en la gente. Por eso hay tanta frialdad en el corazón, hay tanta maldad, porque el Espíritu Santo no está presente. Por eso batallamos con que tú te vistas bien, con que tú hables bien, con que tú camines bien. Perdóname, pero hace falta el Espíritu Santo. Cuando yo te veo manso, tiene el Espíritu Santo. Pero cuando yo te veo rebelde, no, este no está garantizado para el reino. No estás garantizado para el reino. Necesitamos entender eso. Mire lo que dice el verso 8. Y cuando Él venga, mire lo que hace el Espíritu Santo. Y muchos no lo tienen porque su actitud es otra. Juzgue usted. Dice, pero cuando Él venga, cuando el Espíritu de Dios venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía a toda verdad, a toda justicia. Un hombre borracho de pronto ya no es borracho, habla bien, se porta bien con su esposa, es responsable, pero va a la iglesia, habla en lenguas. Y la gente, el mundo dice, algo raro tiene. No, no es raro, es que convence. Ellos se dan cuenta, los de allá afuera se dan cuenta de que ha recibido algo del cielo, que lo hace adorar, lo hace exaltar a Dios. Pero sobre todo, oiga bien, convence de pecado. Sí, porque el borracho dice, cuando yo no tenía el Espíritu de Dios, me gustaba emborracharme. Golpeaba a mi mujer, golpeaba a mis hijos, era irresponsable, pasaban días sin comer. Convence a otros pecadores borrachos de que están mal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mire, por eso nosotros no podemos salvar gente, porque nuestra actitud es la misma en el trabajo. Nuestra actitud es la misma con nuestros amigos. Nuestra actitud es la misma con nuestra familia. Necesitamos el Espíritu Santo. Dice, convencerá de pecado y a la justicia, de justicia y también de juicio. De tres cosas: pecado, justicia y juicio. El verso 9 dice, en cuanto al pecado, porque no creerán o no creen en mí, en Cristo. La Biblia, por eso leí Hechos capítulo 19 verso 1 en adelante, que cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que al ponerle las manos Pablo, recibieron el Espíritu Santo, pero fue en el nombre de Jesús. ¿Oyó? En el nombre de Cristo. Necesitamos a Cristo, el nombre del Señor, operando en nosotros. ¿Para qué? Para operar en justicia. Para operar en justicia. Pero si no creemos en Jesús, mucho menos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Verso 10 dice, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre. No dice voy con el Padre, dice voy al Padre. ¿A dónde? Al lugar donde yo estaba. Por eso Juan el Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo dije ayer, que era primero que yo y era antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar ni aún la correa del calzado que él usa. ¿Por qué? Porque Él era el prometido. Ese es del cual dice Isaías capítulo 7 verso 14, el cual dice Isaías del capítulo 9 del verso 7 en adelante, que Él sería Dios con nosotros, que Él sería Emmanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz, Dios admirable, Dios fuerte, consejero. Ese es del cual era profetizado. Amén. Así que nosotros necesitamos entender eso. Y el verso 11 dice algo que a mí me estremece, porque dice en el verso 11, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y yo he oído a teólogos y yo lo creo. Cuando Jesús vino aquí, la Biblia dice que vino a atar a Satanás. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice que vino a atar a Satanás, que bajó hasta lo profundo de la tierra. Lea el libro de los Hechos, léalo, porque ahí dice que él bajó, y Pedro lo dice en sus cartas, que bajó y le predicó a las almas que no sabían de Jesús. Pero dice la Biblia que ató a Satanás, y Satanás ahorita no se puede mover, hermanos. ¿Sabe qué lo ata?
el Espíritu Santo, hasta hoy, dice Pablo, hay algo que lo detiene y no se ha manifestado el misterio de la iniquidad. ¿Sabe por qué? Eso que lo sostiene o eso que lo ata a Satanás se llama Espíritu Santo. ¿Por qué cree que hay pocos asesinatos? ¿Por qué cree que hay pocos robos? ¿Por qué cree que hay pocas iglesias satánicas? Porque todavía el Espíritu Santo está operando. Pero el día que la iglesia se vaya con el Señor, ay de la que está en preñez, ay del que está moliendo, ay del que está en el monte, mejor le sería no bajar, porque va a estar duro el asunto. ¿El Espíritu Santo servirá para algo? Es la garantía de estar con Dios, de servir a Dios, de caminar con Dios, de platicar con Dios, de tener una comunión con Dios. El Espíritu Santo no es para que haga caer la gente, el predicador, como lo hace un tal Luna. No, Señor, para agarrar este sagrado libro y aventarlo y cruzar en esta línea. No. El Espíritu Santo es para operar verdad, justicia, amor, poder, autoridad, la gloria de Dios en nuestras vidas. Es importante el Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo. Mire, es interesante que nos preguntemos esto. ¿Estamos seguros del camino de salvación que tenemos? ¿Alguien puede decir amén? ¿Estamos seguros en el camino de salvación que tenemos? Pero cuando tú te preguntes eso, tienes que preguntarte esta pregunta extraña de otra manera, porque el Espíritu Santo es el que te da credibilidad de que eres salvo. Sí, usted no lo quiere creer o no lo quiere ver así, pero esta es la noticia. Si no tienes el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te ha llenado, si el Espíritu Santo no te ha hecho hablar en lenguas, como dice ahí, profetizar, tú tenías que preocuparte y buscarlo, porque es una promesa. El Espíritu Santo es una promesa. Esa te da garantía. Volvemos al título, te da garantía. Recuerde, estamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es garantía. Por eso Pablo dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. Y la palabra de Dios dice que Cristo es la verdad, el camino y la vida. El Espíritu Santo, esa es la verdad. Cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trae la salvación, y lo creyeron, dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dios te lo prometió a ti. Y tú dirás, pero no me lo ha dado. No lo has buscado. Hay cosas que tienes que dejar para que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Hay mucha gente muy rencorosa que no se va a detener en tener rencor y por lo mismo no va a recibir el Espíritu Santo. Hay personas que toman muy a pecho que otros no sirven a Dios, y como ellos están aferrados que si Dios, oiga bien, no opera en ellos, se van a ir al infierno. Por eso no reciben el Espíritu Santo ellos, porque están queriendo hacer el trabajo de Dios. No. Esta salvación es individual y debemos de ser piadosos nosotros, tener la verdad, la salvación en nuestras manos. Sobre todo que seamos sellados con el Espíritu Santo, capacitados para el reino de Dios. Mire, allá dice la Biblia que no va a entrar nada que tenga corrupción. Este cuerpo bonito que usted ve aquí, que tiene frente a sus ojos, se va a podrir, se lo van a comer los gusanos. Pero este cuerpo, aunque es muy bonito, aunque tiene muchos adeptos bonitos, no puede entrar al cielo. Usted es bonito, usted se viste bien, usted ama lo que tiene a un lado, su familia, su esposa, sus hijos, pero sepa bien, si no son espirituales no van a ir al cielo, porque al cielo no entra carne, no entra nada corrupto, no entra corrupción. Allá entra el Espíritu, tu persona, pero la espiritual. Tú por eso necesitas ser espiritual, porque el Espíritu Santo te va a enseñar toda la verdad, toda la justicia, y allá adentro del cielo nada más está lo lindo,
lo espiritual, lo precioso, lo que Dios hizo en este cuerpo. La Biblia dice que Pablo lo dijo de esta manera: no es que yo ya lo he alcanzado, no es que yo ya soy espiritual, que lo puedo todo, sino que yo prosigo a ser transformado. El Espíritu Santo transforma. Personas con 10 años en la iglesia y todavía no son transformados. Todavía no son llenos, todavía no tienen esa certeza de ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. No hablan en lengua. Levante la mano y sea sincero: ¿cuántos de aquí hablan en lenguas? Mi esposa habla en lenguas, David habla en lenguas, Elí habla en lenguas, Esther habla en lenguas, mi suegra habla en lenguas, hermano de Alberto habla en lenguas. Todos nosotros fuimos llenos con el poder del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo. Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. No, mire, hay personas que hacen algo, que te dicen: cree en Jesús y ya eres salvo. Hacen una oración de fe y te dicen y te declaran, ellos parecen de la iglesia tradicional, te declaran libre de pecados cuando tú crees en Jesús. No, hay un paquete que se debe de seguir. Mire, el verso 14 dice: este garantiza nuestra herencia. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue, oiga bien, la redención final. Si somos redimidos por Dios y por el poder del Espíritu Santo, pero hay otra redención. Y en esta se va a ver quién era quién. ¿Quién era hijo de Dios? Porque cuando ya nada más se encuentre en la ropa porque hay películas donde está durmiendo la señora con el señor y solo aparece la ropa de la señora y se fue con el Señor. Bueno, de pronto cuando venga el Señor, cuando llegue a las nubes a recoger a la iglesia, mire, la Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados, pero dice que va a ser transformado nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Se va a deshacer el cuerpo de nosotros y en el transcurso de la transición al cielo, el cuerpo de nosotros va a cambiar a un cuerpo espiritual. Y cuando pase eso, mucha gente se va a quedar: oiga, se perdió fulano en México. 10 millones de personas, las estadísticas dicen que se perdieron en un solo día. Y en Estados Unidos 10 millones. Y allá en Colombia, en otros lados, Dios bendiga a Colombia, que tiene un gran avivamiento. También mucha gente se perdió. No se perdió, se fue, estaba bien centrada en lo que creía, se fue con el Señor. Pero dice la Biblia: aún muchos no van a creer. Ahí se va a ver quién tenía el Espíritu Santo, quién amaba la verdad, la santidad. Porque el Espíritu Santo es algo santo. Y ahí se va uno a dar cuenta: pues vos no eras santo. Y yo me quedo y mi esposa se queda, le va a decir: vos no eras santa. Ella me va a decir: pues tú tampoco. Aquí estamos los dos. Por supuesto, eso es la garantía. Eso es la garantía. Yo lo voy a mandar de aquí bien preocupado, porque es necesario. Mire lo que dice el verso 1 de los Hechos del capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de un viento recio, una ráfaga de viento, y llenó, dice, toda la casa donde estaban todos reunidos. 120 personas estaban juntas, alabando, buscando, orando a Dios por obediencia a lo que le dijo el Señor: vayan a Jerusalén y no se muevan de ahí, porque van a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y muy obedientes, el líder San Pedro y todos los demás fueron a ese lugar y esperaron el movimiento. Y de tanto orar y orar y orar, que se movió el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se mueve el poder del Espíritu Santo? Orando. Tú no vas a recibir el Espíritu Santo nada más cantando. Tienes que orarle al Señor, hermano, para que seas lleno, pero sobre todo animado en la obra de Dios, con los hermanos, no criticándolos, no juzgándolos, que no vino fulano, que este se fue, que el otro se quedó, que aunque se quedó no sirve para nada, porque lo sabemos. El Espíritu Santo no visita ese tipo de personas. El Espíritu Santo visita personas que sean nobles, sencillas, entregadas a la obra, a Dios, hermano mío.
Dice, la Biblia dice aquí literal en el verso 3: cuando alguien es lleno pasa esto: y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y alguien un día en el colegio, cuando yo estudiaba, dijo: hermano, a ver, ¿cómo era eso? Era un hermano que empezaba a estudiar y pues no tenía mucho tiempo en la iglesia. O sea que cuando venga el Espíritu Santo yo voy a aprender. O sea, había gente que estaba mirando todo lo que estaba pasando y era una visión. Ese que escribió, que es Lucas, Lucas indagó diligentemente en cuanto a todo esto y le preguntó a alguien que a ese tiempo él todavía vivía, y le dijo: a ver, cuéntame, ¿cómo fue el día del Pentecostés? Bueno, fue de esta manera. Yo me acuerdo que el Señor me mostró algo como una lengua de fuego que caía, y cuando caía en la cabeza de alguien hablaba en lenguas. ¿Me entiende? Alguien compartió la experiencia espiritual que tuvo en ese suceso y en ese momento. No es literal que te vas a llenar de fuego, no, es algo que se va a meter en ti y te va a hablar, como dice Isaías, en lengua tartamuda. Va a comenzar a hablar, va a hablar cosas que no entiende. Eso se llama Espíritu Santo. Es la evidencia de tener el poder del Espíritu Santo en ti. Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresaran. Dice esta versión, que hablaban. Y la sorpresa fue que después del verso 4, todos los que estaban afuera, porque era un día ceremonial, una fiesta según la ley, había mucha gente que se había reunido en Jerusalén para dicha fiesta, y oyeron que en ese lugar alto, una casa que estaba en lo alto, una casa que se reunía gente para buscar a Dios, comenzaron a hablar en ruso, en alemán, en lenguas diferentes, y decía: ¿qué es esto que nosotros les oímos hablar? Aunque eran judíos, habían crecido en otra nación, y decían que les oímos hablar en la lengua en la cual nosotros hemos nacido. Y como eran judíos, se levantó el apóstol Pedro y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y comenzó la palabra a fluir en la boca de Pedro, y dice que cuando él dio todo su sermón, dijeron: varones hermanos, a todos los 120, ¿qué es lo que haremos? Y se levantó el predicador llamado Pedro y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y van a hablar igual que ellos, porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo y para cuantos el Señor quiera llamar. O sea, sé que hay un método: creer en Jesús, buscar a Jesús, bautizarte en el nombre de Jesús y recibir lo que dice San Marcos capítulo 16 verso 17. Mire cómo lo va a perseguir el Espíritu Santo. Estas señales acompañarán a los que crean. No dice a los que creyeron, a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tú debes de preocuparte, hermano, si los demonios no se ponen delante de ti. Si tienes el Espíritu Santo, el demonio tiene que huir. Va a haber pruebas. Mire, le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que cuando vino el Espíritu, porque Jesús, la carnalidad de Jesús, por decirle así, la persona de Jesús fue y se bautizó. Como Juan necesitaba una evidencia, Juan el Bautista necesitaba una evidencia o una señal. La Biblia dice literalmente que a Juan se le dijo: sobre quien veas descender al Espíritu Santo como una paloma. El Espíritu de Dios como una paloma, y en el que pose, en el cuerpo que se meta, ese es el Mesías. Ese es el Dios que ha venido ya al mundo. Ese es el Dios que viene a salvar lo que se había perdido. A ese tú le estás preparando camino. La Biblia dice que cuando fue bautizado Jesús, para que todos nos enteremos aquí que el bautismo es de mayores de 12 años para arriba y no menores, porque esa es la primera evidencia que el bautismo es así. Nosotros debemos de entender algo, y esto no le gusta a mucha gente, pero esto es Biblia. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, sabe bien que vas a ser probado. Porque la Biblia dice que cuando cayó o bajó el Espíritu sobre Jesús, ¿qué dice la Biblia? Que fue llevado al desierto y que fue tentado.
Y hay veces que no, como tienes el Espíritu Santo, Satanás no se va a meter no, es cuando más se va a meter contigo, porque te va a querer mover de la verdad, de la justicia. Porque cuando viene el Espíritu Santo tienes verdad, tienes justicia, tienes amor, tienes todo. Y dices, no, ya me voy, hermanos, porque estoy siendo probado. No, si el Espíritu Santo es para hacerte fuerte, para empoderarte. Por eso dije al principio, el evangelio no es para cobardes, no es para personas débiles, es para personas fuertes. Por eso dijo Pablo, aunque en mi carne yo estoy débil, en mi espíritu yo estoy fuerte. ¿Sabe por qué? Aunque pasaran muchas cosas, él no podía negar la fe en Cristo. Un día lo sacaron apedreado y se levantó, se sacudió la ropa y volvió a entrar. ¿Sabe por qué? Porque era el espíritu que lo guiaba. Gente que se ha ido de aquí no se fue porque fuera espiritual, se fue porque no era espiritual. Se fue porque no tenía el Espíritu Santo. Ay, hermano, yo me voy porque no me miran bien, porque me he visto mal. Oiga, hermano, ¿qué te pasa? Que porque no te dieron la pierna de pollo más gruesa, que porque el pastor no te abrazó, que porque el pastor no te halaga ni te chulea. No, hombre. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, lo único que necesita es al Dios Altísimo, que Él esté con usted. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, como dijo Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque dice el verso 39 del capítulo 2 de los Hechos: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios os llamase. Y dice aquí en el verso 40, y con muchas otras razones Pedro les exhortaba insistentemente esto: sean salvos de esta perversa generación, les decía Pedro. ¿Cuándo Pedro iba a hablar así? Si cuando le preguntaron, ¿tú eras el que estaba con Jesús? ¿Tú eras el que estaba allá? Y la Biblia dice, no, yo no soy, os conjuro que yo no soy. Hasta ese momento él era cobarde, pero vino el Espíritu Santo y a todos les llamó perversos. Vengan a los pies de Cristo, vengan a los pies del Señor, reconózcanlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros somos empoderados. Ahora, mitos, y yo voy concluyendo, decayendo, porque voy a dar 3 sermones de este asunto. Mire, mitos que tapan una gran verdad. Y el primer mito es este: que a Dios hay que creerle y es suficiente para ser salvos. Una oración de fe y ya eres salvo. Es una verdad a medias. ¿Ha oído evangelistas así? Solo recibe al Señor en tu corazón y se acabó. No. A Cristo no se le recibe. Perdóname, pero Él te tiene que recibir a ti. Y te va a recibir cuando te llene del Espíritu Santo. No andes dándote que tú eres la última chupada del mango. No. Dios te tiene que aceptar a ti. Perdóname. Ese predicador que enseña eso no lee su Biblia ni sabe lo que está enseñando. A Cristo se le sirve o se le sirve. A que tú sí sea sí o que tú no sea no, pero no a medias. Jesús dijo, o tibio, o frío, o caliente, pero no tibio, papito. Así que a Cristo no nada más se le invoca en oración, se le invoca en el bautismo. Se le invoca. Por eso allá en Mateo 28:19 dijo: vayan y prediquen este bautismo, hagan los discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión, en el nombre de Jesucristo, porque Cristo es el Padre. Cristo pues era el Hijo, es el Hijo. La Biblia por eso dice en San Juan: porque vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Porque Dios no puede tener hijos, Él mismo vino. Por eso allá dice, Él mismo se dio a sí mismo. Y dice la Biblia que se sujetó a las pasiones de los hombres, a las pasiones de todo, para poder comprender. Aunque Él era carnal o tenía cuerpo, dice la Biblia, no pecó en nada, era santo. Vino a entenderte nada más. Pero eso sí, cuando ya te entendió, Él puso un medio, dejó un pacto viejo y puso un nuevo: la sangre y el agua. Nada más eso, la sangre y el agua. Sí, así es esto. Así que no nada más es de orar por fe,
a Dios y aceptar. No, a Dios no se le acepta, Él te tiene que aceptar y te tiene que marcar. La garantía es el Espíritu Santo. Y luego hay otros que dicen, y es el número 2, solo invoca el nombre de Jesús y es suficiente. Tomando al carcelero de Filipo, cree tú y será salva toda tu casa. No. Aquí la salvación es de cada uno de nosotros. Cuando el carcelero dijo, cree tú y será toda tu casa, yo pienso, esa es mi teología, que le dijo a Pablo, entonces me bautizo o yo sirvo ya. No, llévame a tu casa. Así que los puso a trabajar, porque dice la Biblia que lavaron sus heridas y les predicó el evangelio y bautizó a toda la casa del carcelero. Así dice la Biblia, léalo, porque así dice. Así que no nada más es de invocar el nombre del Señor. La Biblia dice, y esto es así: en aquellos días muchos me dirán, en tu nombre. Por supuesto, cualquiera, si tiene fe en el nombre del Señor, puede hacer milagros. Porque la Biblia dice que Dios no falta a su palabra. La Biblia dice que Él va a honrar su nombre. Así que usted no se sorprenda que alguien haga caminar paralíticos. Usted no se sorprenda que alguien bendiga los diezmos y alguien construya una compañía y sea muy exitosa y promueven tanto el evangelio de la prosperidad. Eso no es salvación ni es tener el Espíritu Santo. Hay más profundidad en cuanto a la salvación y en cuanto a creer en Jesús. Mito número 3, que todos tenemos el Espíritu Santo. No hay nada de verdad en esto, hermano. No todos tienen el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Mire, nosotros no podemos creer algo que no sabemos. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es un misterio. Y para entenderlo, oiga bien, para entenderlo dice la Biblia que hay que ser espiritual, porque eso es lo que dijo Pablo. Estas cosas, las que yo estoy hablando ahorita, para un hombre natural o un hombre carnal son locura, porque para comprenderlas hay que ser espiritual. ¿Cómo yo puedo ser espiritual? Pues llenándome del Espíritu Santo. Yo comienzo a entender lo que es justicia, yo comienzo a entender lo que es salvación y yo comienzo a entender lo que es Dios. Mire lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Literalmente se lo diré: yo te aseguro que quien no nazca, dice esta versión, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? No lo dijo un apóstol, lo dijo Cristo a un sacerdote de la ley. Por eso cuando quiso refutar a Jesús le dijo: tú eres maestro y no lo sabes, porque ellos, como son de la ley, saben qué dice Jeremías, sabe lo que dice Zacarías, sabe lo que dice Nehemías, sabe lo que dice el profeta Isaías, sabe cómo funciona el asunto. Y le dice: nadie que nace del agua, que no nace del agua ni del Espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. Dice: lo que es nacido del cuerpo es cuerpo, lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Pusimos el ejemplo del borracho. No puedes ser malo si tienes el Espíritu. No puedes hablar mentira si tienes el Espíritu. No puedes decir algo que no es bíblico si eres espiritual. Siempre la palabra de Dios, de agua y de Espíritu. ¿Y cómo es esto? Pues bautizándote en el agua, como hizo el acto Juan el Bautista, para arrepentimiento. Eso de arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista, cuando los bautizaba, ellos tenían que decir algo como esto: yo me arrepiento de esto y del otro que hice. Le decían a Juan el Bautista. Entonces decía: yo te bautizo para arrepentimiento. Pero les faltaba algo: el bautismo para perdón, porque solo se arrepentían, pero de que Dios los perdonara eran dos cosas muy diferentes. Malo hubiera sido que Juan el Bautista hubiera dicho: ya estuvo, ya entraron al cielo. Por eso aquellos apóstoles, esos 12 discípulos, allá en el capítulo 19, dijeron: pues si ni sabemos de Espíritu Santo, mucho menos, pues en qué nombre fueron bautizados. A ver, ¿cómo es que ustedes fueron bautizados? Porque ustedes están bien arrepentidos, pero no perdonados, y sobre todo no están garantizados para el reino de Dios. Así que los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo, recibieron el poder del Espíritu Santo y a caminar hasta el día del fin de la redención. Porque hay otra redención, y es cuando el Señor venga por la iglesia.
Amén. Con esta historia concluyo, hermano Elí. Y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 10, en el verso 1 en adelante. La Biblia dice que un hombre que estaba en Cesarea era un centurión llamado Cornelio. Así dice la Biblia. Dice que era del regimiento de un escuadrón llamado la Italiana. Era un líder, pues. Era un líder, pero tenía algo. Él y toda su familia, dice el verso 2, eran hombres devotos y temerosos de Dios. Dice aquí, realizaban muchas obras de beneficencia. Y me gusta esta versión porque no dice de limosna, dice de beneficencia para el pueblo de Israel. Esta versión señala que eran buenos con los judíos. Por eso usted es inteligente cuando dice: Dios bendice a Israel, bendito sea tu pueblo. Cuando alguien comienza su oración así, sepa que Dios lo va a bendecir, hermano. Dice la Biblia, dice, y oraban a Cristo o a Dios constantemente. O sea, Cornelio era alguien que hacía oraciones de fe, creía en Dios y daba a Dios. Te felicito, tú das a Dios, crees en Dios y oras a Dios. Qué bueno, eso es muy bueno. Pero me preocupa algo: si no has sido lleno del Espíritu Santo, te falta mucho, yo diría. Es más, no estás ni por la mitad de lo que debes de ser. Hace falta el Espíritu Santo. Si usted cree que es importante el Espíritu Santo, señáleme con la mano derecha que usted cree que es importante el Espíritu Santo. Créalo, porque sin el Espíritu Santo usted no va a llegar lejos. Así que Cornelio cree, entiende quién es Dios. ¿Cuántos de aquí creen y entienden que es Dios? Pero verdad que hay un gran paréntesis entre creer a Dios y hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Son dos cosas muy diferentes. Mire, hay personas que conviven con Dios, que tienen encuentros con Dios, pero no viven ni caminan con Dios. El etíope caminó que llevaba, ¿de dónde venía? De adorar en Jerusalén. Él venía de adorar, creía y tenía experiencias con Dios, pero Dios no vivía con él. Pero un hombre llamado Felipe, un evangelista, guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Quién guía? El Espíritu Santo. Lo acercó al carro, le dijo: acércate al carro. Y llegando ahí vio a este hombre leyendo el libro de Isaías. Me imagino que era el capítulo 7 y el capítulo 9 de Isaías, pero ya iba como en el capítulo 53, porque empezó a ver que por sus llagas fuimos curados, y por él tuvimos paz, y él llevó el castigo de nosotros sobre él. Y dijo: ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe. No, pues no tengo quien me explique, yo ahorita te estoy explicando. Y la Biblia dice que le comenzó a hablar, y este hombre vio agua. Eso está en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice que vio agua y le dijo: he ahí un lago, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la Biblia dice que Felipe y este etíope bajaron del carro y caminaron a las aguas. Y la Biblia dice que él lo bautizó en el nombre de Jesús. Y el hombre, pienso que lleno del Espíritu Santo. Felipe tenía el Espíritu Santo. Y cuando tú estás cerca de alguien con el Espíritu Santo, te contagias porque te contagias. Por eso es bueno venir a la iglesia o congregarte con la iglesia. Y la Biblia dice literalmente que ese hombre siguió su camino triste, gozoso. ¿Y qué da el Espíritu Santo? Gozo, paz, amor. Ese hombre fue lleno. No lo dice, pero yo creo que fue lleno. Y la Biblia dice literalmente entonces que este hombre, en el capítulo 10 de Hechos, en el verso 22, dice: ellos le contestaron a Pedro: vinimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le apareció dándole instrucciones y invitándolo a que hiciera algo, que viniéramos a buscarte para que tú fueras, porque tienes algo muy importante, dice esta versión, que decirle o que declararle. O sea, son los criados que van con Pedro y le dicen: tienes que ir a Cesarea, porque ahí hay un hombre temeroso de Dios, pero un ángel lo ha mandado. Y la Biblia dice que en el verso 30,
en adelante, al verso 41, Pedro comenzó a explicarles. Mire, la Biblia dice que comenzó a explicarles el asunto de Cristo, la palabra de verdad, amén. Y en ese momento la Biblia dice literalmente que bajó, descendió el Espíritu de Dios y llenó a Cornelio y a todos los que estaban. Y Pedro dijo algo. Oiga bien, Pedro dijo algo. Pero voy a leer desde el verso 22. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de muertos y de vivos, dice Pedro a Cornelio. A este Jesús yo vengo a enseñarte, a predicártelo, que Dios le ha dado autorización de juzgar a muertos y a vivos. De él dan testimonio, dice, todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Y luego dice el verso 44, algo maravilloso pasó en la palabra que estaba predicando Pedro. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y dice que ahí había hombres defensores de la circuncisión, que ya no era nada para ese tiempo, que solo había que creer en el nombre del Señor y sería uno salvo, ser lleno del Espíritu Santo y ser parte del reino. Pero había hombres que estaban admirados. Así que estos hombres, examinando, dice el verso 46, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió lo siguiente: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido lo mismo que nosotros? ¿De qué estaba hablando? Del Espíritu Santo. Yéndose a lo que había pasado allá en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, que fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo se recibe siendo o no bautizado. No es cierto que nada más los bautizados. Estos no estaban bautizados, pero recibieron la misericordia de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que usted no se preocupe si va a ir a predicar a un lugar y alguien recibe el Espíritu Santo. Ahora dile, ahora bautízate, porque ya Dios te escogió. Y qué hermoso que Dios te escoja antes de ser bautizado, hermano. Eso es hermoso. Por ejemplo, yo fui bautizado el 29 de marzo del 2009 y yo recibí el don del Espíritu Santo el 21 de abril del mismo año. A mí me lo dio el Señor en una conferencia juvenil donde había más de 400 jóvenes. Ahí Dios me selló con el don precioso de hablar en otras lenguas. Me empoderó. Por eso hoy pastoreo, por eso hoy predico. Y de esa manera quiere llenar a todos aquí. Cuando a mí me dieron esto, la garantía del Espíritu Santo, supe que yo era para el reino. Pero tú que no hablas en lenguas, tú que todavía no tienes el Espíritu Santo, urge. Yo le diría, hoy que sabes esto, métete más en la iglesia. No te vayas, ay no, Dios no me quiere, porque no, al revés. Métete a esas profundidades que dice Romanos. Oh, profundidad de las riquezas de Dios, tan insondables son tus juicios. Es una riqueza que está ya profunda, que solo se encuentra buscando en oración. Por eso usted ve pocos aquí. A los que nos vemos aquí en este lugar son porque Dios nos está llamando y nos quiere llevar a un punto álgido de su presencia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por favor, te invito, ponte de pie. Y quiero que entiendas algo. Si Cornelio pudo recibir el don del Espíritu Santo no siendo bautizado, ¿cuánto más tú que eres bautizado? Recuerda, necesitas ser apto para el reino. Como Nicodemo, yo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. No le crea al que le dice que no hace falta ser lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. El que fundó la iglesia de los testigos de Jehová, ellos no creen en el poder del Espíritu Santo. Es más, no tienen esta Biblia. Hicieron la Biblia a su gusto, a su modo. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen miedo. Porque el día que sepan la verdad, los que los oyen ya no van a ser los mismos. Porque a ellos les predican esto. Mire, a ellos nadie les puede dar una cerveza. Si ellos quieren tomarla, tienen que ir a comprar.
cuando la Biblia dice que el borracho no heredará el reino de los cielos. Sí, ellos dicen, no, yo no puedo agarrar alcohol a nadie, pero yo me puedo echar mi cerveza. Cosas raras. Es una loquera. El Espíritu Santo te guía a la verdad, a la justicia, a donde debes de estar, hermano. Esto es palabra de Dios. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Deja que el Espíritu Santo te llene. Te invito a que vengas a este altar. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Oh Señor, mire, yo nada más he leído unas cuantas escrituras, pero en 2 de Corintios capítulo 1 verso 21, Pablo vuelve a decir lo mismo que dijo en Éfeso. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él dice, nos ungió, y dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Eso lo dice en el capítulo 1, pero en el capítulo 5 lo dice otra vez. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado el espíritu como garantía, otra vez, de sus promesas. Capítulo 1 lo dice, verso 21, capítulo 5, verso 5. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Mira, haz una oración conmigo en la cual tú tengas que decirle: garantízame mi salvación, Señor. Díselo. Levanta tus manos al cielo. Tú necesitas hablar en nuevas lenguas. Tú necesitas ser lleno del poder. Tú necesitas que el nombre del Señor sea invocado en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, como el apóstol Pablo, cuando puso las manos sobre aquellos 12 discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo. Que aquí también, Señor, alguien sea lleno del Espíritu Santo al orar y al buscarte. Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Cristo, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Que nadie sea engañado por carecer de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo mis manos sobre estas almas. Bautízalos con el Espíritu Santo. Bautiza a este varón que falta le hace, con el poder de tu Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Que te busque como pan, que te anhele como pan hasta recibir la investidura de lo alto de tu Espíritu. Bendice a Gerardo, Padre, para que él sea lleno del Espíritu Santo y la pasión por tu nombre crezca. Ayúdalo, ayúdalo. Yo oro que lo bautices. Bautiza a esta dama con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, Señor, cuida a esta dama. Bendícela con tu Espíritu Santo. Sana, bendice su ser. Llénala en el nombre de Jesús. Bendice a este niño, bendícelo. Yo bendigo a mi hermano en el nombre de Jesús. Llénalo de tu Espíritu Santo. Bendice a Lucas, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo declaro tu Espíritu sobre él. Bendice a Esteban, llénalo de tu Espíritu Santo. Llénalo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, salva a esta dama, sálvala. Sálvala por amor de tu nombre. Que sea escrita en el libro de la vida, invocando, tu nombre en el arte, en la costumbre del bautismo en el nombre de Jesús. Séllala. Séllalo con el poder de tu Espíritu. Séllalo con el poder de tu Espíritu. Aleluya. Adóralo por otro minuto. Cierra tus ojos. Oh Espíritu Santo, ven. Y yo declaro tu Espíritu Santo moviéndose. Yo declaro tu Espíritu Santo moviéndose aquí en cada uno de nosotros. Somos transformados. Fluye.
Señor, como en el día del Pentecostés, hazlo otra vez. Sopla, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Shendaraba y Mose. Iraye manara. Oraye sarai. Adóralo, hermano, adóralo. Pide la garantía, pide la garantía. Pide la garantía. El Espíritu de Dios. Oh, gracias, Jesús. Ay, si taraya andara masaya. Gracias, Jesús. Hermano mío, queremos invitarlo a que siga buscando el rostro del Señor. Necesitamos buscar el rostro del Señor, amén. Y mire, mañana va a estar un predicador, pero todavía estoy indeciso.